en ese orden de ideas seguimos trabajando con la familia. Dios ha puesto en nuestro corazón dedicar estos 2 meses para ministrar la familia. Y hoy quiero hablarles de un tema que gira en torno a ello y de quien Jesús nos dio mucho, pero mucho ejemplo. ¿A cuántos les gusta o quieren que les vaya bien en la vida? Alguien se levanta pensando y dice, hoy quiero que me vaya mal. Tengo ganas de que me vaya mal. Hoy me levanté con ganas de que un carro me eche un charco encima. Nadie, ¿cierto? Yo quiero que me vaya bien, todos queremos que nos vaya bien. Pero se ha preguntado también, ¿por qué a veces no me va bien? ¿Por qué no me va bien? Porque como dice José Ordóñez, se me incendia hasta la fábrica de hielo. ¿Por qué no me va bien en la vida? Yo intento esto y no me va bien. Y hoy quiero enseñarte un secreto para que te vaya bien, un principio para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? O sea que esta palabra es para usted. Y ese secreto, ese principio está en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Así que le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 6 para que lo lea conmigo. Y usted no sea de esas personas como bueno, muchos no conocerán esa propaganda, pero los que tienen algunos añitos, escuchamos la propaganda de Dolorán, ¿se acuerdan? Sí, sí, señor. ¿Sufre usted calambres, torceduras, no sé qué? Sí, señor. ¿Le duele la cabeza? Sí, señor. Ok. Para que no seamos de esos, dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Promesa, para que te vaya, ¿cómo? Bien, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y si entonces no nos está yendo bien, uno de los puntos que tenemos que analizar, y hoy quiero hacerte la pregunta: ¿cómo está tu relación con tu papá o con tu mamá? ¿Cómo está? Porque si no está bien, no importa lo que hagas, la Biblia nos enseña que no te va a ir bien. Puede ser muy pilo, excelente en los negocios, puede ser un gran comunicador, puedes tener dinero, lo que sea, no te va a ir bien si no honras a tu papá y a tu mamá. ¿Cuántos hijos hay acá? Entonces, aquí la Biblia no dice hijos pequeños, hijos que todavía viven bajo el techo de sus papás, honren a sus papás. No discriminan. ¿Sí? Aquí no aplica cuando los papás le dicen a los hijos: mientras usted viva en esta casa, en estas 4 paredes, aquí se hace lo que yo. Bueno, aquí el versículo no es excluyente. Aquí Dios dice: todo el que sea hijo, o sea, todo este combo que estamos aquí, debemos honrar a papá y a mamá si queremos que nos vaya bien. Este es el primer mandamiento. En el Éxodo capítulo 22 encontramos el mismo mandamiento. Ahí se instituye en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y es que es muy interesante, puedes darle siguiente porfa, porque si uno estudia los 10 mandamientos representan 2 relaciones, una vertical y la otra horizontal. Los primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios y no tendrás otros dioses fuera de Él. No usarás el nombre de tu Dios en vano. Santificarás las fiestas, que realmente el mandamiento es: guardarás el día de reposo. Mire, ¿cómo seremos de tan acelerados y eso que Dios tiene que mandarnos descansar? Es un mandato.
Y después de que habla de nuestra relación con Dios, empieza a dar mandamientos horizontales de nuestra relación con otros. Es por eso que Jesús, cuando le preguntan, dice que la ley y los profetas se pueden resumir en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los 10 mandamientos casi que los podemos decir, gracias, amar a Dios, y si yo amo a Dios, lo voy a demostrar amando. ¿Y sabe por dónde arranca? El primer mandato horizontal que da, honra a tu padre y a tu madre. Y no solo eso, dice, este es el primer mandamiento con promesa. Esto es un tema serio para Dios, y es tan serio, mis hermanos, que ni siquiera el primer mandamiento, que es amar a Dios, le añade una ñapa. Pero al honrar a padre y madre, sí. Y es que de la relación en casa y en familia se construye toda la dinámica de la sociedad. Y para Dios es tan serio que si la autoridad y la conducta no se aprenden en casa, no va a funcionar. Allá es donde se determina el futuro del país. Allá es donde se determina el futuro de la nación. ¿En dónde? En cómo criamos a nuestros hijos. Porque un niño que no aprende a respetar, a reconocer autoridad en casa, cuando sea adulto no lo va a hacer. Menos. Y uno dice, ¿de dónde? ¿Cómo es posible? Yo no sé si vio en las noticias el caso estos días que salió de una señora que insultó a un oficial de policía, ¿sí? Que se iba de paseo para San Andrés y salió el nuevo caso de usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Versión 2.0, salía en un noticiero. Nuevo caso de usted no sabe quién soy yo. Y maltrató la autoridad. Que porque era amiga, prima, familiar, mejor dicho, estaba súper bien conectada. ¿De dónde nació esa conducta? No porque tenga buenos contactos que la respalden, no porque sea esposa de alguien muy reconocido, fue de la casa. Decía Santa Teresa de la Cruz, dice, Dios no todos los días paga, pero paga. Y a esta señora se la aplicaron porque cuando llegó de su paseo de San Andrés la estaba esperando un comité de policía. Entonces, esto es tan importante y quiero darle un piso bíblico, un fundamento bíblico para que entendamos lo importante que Dios se toma el cómo tú y yo tratamos a papá y a mamá. Dios no se lo toma en chiste. Por eso quiero que me acompañes a Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21 dice lo siguiente. Vamos, mientras lo van buscando ahí. Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Listo? Vamos a dar unos segunditos mientras lo encuentran. Entonces, mientras lo terminan de encontrar, hablamos que el primer mandamiento que Dios da de los 10 mandamientos que va enfocado hacia el trato con otros, ¿arranca en dónde? En casa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Listo? Deuteronomio 21, 18 al 21, se está colocando las diversas leyes civiles que rigen al pueblo de Israel en aquel entonces. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, dice esta versión Reina Valera, y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dijo,
Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Duro, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué tal todavía se aplique esto hoy en día? Ni yo estaría acá. Es muy duro. Dice, si tuvieras un hijo contumaz. ¿Alguien sabe qué es contumaz? No, yo tampoco sabía. Obstinado, dice el diccionario. Terco, testarudo, que no atiende consejo ni instrucción. Ese es un hijo contumaz. ¿Sí? Dice, y rebelde. Y es que el castigo para un hijo rebelde era muy severo. Y uno dice, wow, qué dura esta palabra. Entonces estamos hablando de un hijo pequeño, según lo que dice la Biblia. No, ya era un hijo que tenía un entendimiento. ¿Sí? Y en ese entonces era tan radical y severo el castigo, porque el pueblo entendía que un hijo no corregido, que un hijo que no reconocía autoridad y que no era capaz de respetar ni a su papá ni a su mamá, era un peligro para la sociedad. Era un peligro. Entonces, porque mira lo que dice así, así quitarás el mal. Qué duro. Gracias a Dios estamos en un periodo de misericordia y gracia. Pero también estamos viviendo los resultados de una generación que no fue disciplinada, corregida y que no acata autoridad. En donde se le aplaude que un niño golpea a su mamá o a su papá. En donde todos esos memes que sacan antes, después, tienen mucha razón. ¿Sí? Que cuando el niño iba perdiendo las materias en la escuela y lo llevaban al maestro y miraban al niño. Pero ahora el maestro tiene la culpa, ¿cierto? Y se le enseña a rebatir la autoridad. Y estamos pagando las consecuencias de una generación que no se levantó en autoridad. ¿Por qué pasó eso? Porque no fuimos a los extremos. Porque generaciones anteriores los castigos eran demasiado severos. Y yo me acuerdo que entre mi familia, primos, amigos y todo, había hogares donde se castigaba con el cable de la plancha, donde se lanzaba ladrillo, donde se amarraba a los niños o donde se encerraba. No comen y se encerraban por allá en un buffet. Y yo me acuerdo, por ejemplo, del papá de mi esposa. Él cuenta que ellos los encerraban y los podían dejar un día sin comer, y que ellos hicieron como un túnel o tenían una escapatoria para llegar allá a esos armarios antiguos que habían en esas casonas. Si usted va al campo todavía están, allá guardaban la panela y el chocolate y ellos sobrevivían comiendo panela. Pero entonces del extremo se levantó la respuesta contraria: no disciplina, no corrección, todo lo que él diga se lo doy. Y terminó siendo la cura peor que la enfermedad, porque no acatamos el principio de la palabra de Dios. Entonces es serio, y Dios se toma tan en serio el pueblo de Israel el no honrar a los padres, que era un delito que se pagaba con la muerte. Ahora vamos a Ezequiel 22:7. Cuando el pueblo de Israel es llevado al cautiverio a Babilonia, el pueblo de Israel es conquistado por Babilonia y lo deportan y se lo llevan prisioneros allí a Babilonia. Está el profeta Ezequiel dando varias razones de por qué el pueblo terminó como terminó. Y una de esas razones que encontramos está en Ezequiel 22:7. ¿Qué dice? Al padre y a la madre despreciaron en ti. Una de las razones que llevó a la ruina a la nación fue despreciar a papá y a mamá. Fue una de las razones. Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti.
Entonces, una de las razones que llevó a que la nación estuviera mal fue la deshonra a los padres. Proverbios 20:20, se lo voy a leer, puede anotarlo. Dice, si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará la luz, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Y por último, se dirá, no, eso era en el Antiguo Testamento. Eso es Antiguo Testamento. Ahora, Marcos capítulo 7:10, Jesús está hablando con los fariseos y con los maestros de la ley. Está conversando con ellos. Les está diciendo y les está echando en cara la hipocresía que ellos llevaban a cabo y les señala algo muy particular. Quiero que sí me acompañe a leerlo y que lo lea conmigo si es posible. Dice, bueno, leamos desde el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que el hombre diga al padre o a la madre, es corbán, abro paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, es todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pablo está hablando con los fariseos, Pablo está hablando con los escribas, con la gente estudiosa de la ley, con los más piadosos, con los que diezmaban y ofrendaban más al templo, los que servían y enseñaban a otros, los maestros. Y le dice, ustedes tuercen la palabra de Dios. ¿Por qué? Y le saca en cara, adivine qué mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Porque ustedes dicen, no, es que yo no puedo ayudarte porque esto es ofrenda para Dios. No tengo tiempo para visitarte, papá, porque le estoy sirviendo a Dios. Y mire que Jesús dice, no es excusa que tú sigas a Dios para que no honres a tu padre y a tu madre. No es excusa. No podemos usar a Dios para desobedecer a Dios. ¿Sí? Dice usted, porque ustedes dicen, su padre les pide, necesita, usted no, es corbán, ofrenda para Dios. No tengo, papá, no hay, no se puede, no. Y todavía a veces nos preguntamos, ¿y por qué nos va mal? Y quiero repetirte la pregunta del inicio, ¿cómo está mi relación con papá y con mamá? ¿Cómo está? Porque puede que en gran parte de esas cosas que no nos dejan salir a flote y salir adelante es que no estemos obedeciendo este principio. Sin embargo, Pablo en Efesios nos dice algo muy interesante, dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen a Dios. Entonces, aquí Pablo ya no lo dice como el mandamiento que si no lo haces te va mal, sino le añade algo adicional. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes son de Dios. O sea, no necesariamente por el interés de la promesa, sino porque esto es lo correcto. Esto es lo que se debe hacer. Que venga con su ñapa es diferente. Pero yo honro a papá y a mamá porque es lo que Dios me pide. Y en beneficio, la Biblia dice que me va a ir bien. Entonces, ¿cuál es el secreto para que nos vaya bien? Honrar a padre y a madre. Ahora bien, ¿qué es honrar? La palabra honrar quiere decir añadir peso. Y uno dice,
¿Será que la Biblia está diciendo que honrar a padre y madre es una carga? No, no está diciendo eso. Lo que quiere decir es añadir peso, añadir valor. En otras palabras, no tomarse las cosas a la ligera, darle valor, darle importancia. Cuando yo digo quiero honrar a mi esposa, es porque estoy reconociendo que es algo muy importante para mí. Cuando aquí decimos, ¿cuántos honran a Dios? Y usted así eufórico como cristiano evangélico que es, dice, amén, aleluya, gloria a Dios, honra al Señor, honremos al Señor. Honra a Dios quiere decir darle el valor que Dios se merece, darle el reconocimiento que Dios se merece, la importancia. Entonces usted puede decir, yo honro a Dios, pero si estás aquí y estás en otro lado, dándole más importancia a otra cosa, tu mente está en otro lado, no estás honrando a Dios. Amén. No lo estamos honrando. Es como si yo, amor, te voy a invitar a una cena romántica, nos vamos los dos porque te quiero honrar y te voy a llevar a un buen restaurante, pide entrada de chicharroncito con limón, lo que quieras, mi amor. Y voy porque quiero honrar a mi esposa y todo el almuerzo, la cena, estoy así. ¿Será que le estoy dando el valor que corresponde? No. Entonces aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra? Dale el valor que le corresponde a tus padres. Y como hemos visto a la luz de la palabra, ya hemos leído varios pasajes y podríamos leer muchos más, ¿cómo Dios se toma esto? Muy en serio. Muy en serio. Entonces aquí hay algo muy interesante. Y vamos a hacer quiero hacer una observación. Y es que el pasaje no dice aquí, honra a tu padre y a tu madre si estos fueron buenos contigo. Porque es que, dice, no, es que usted no conoce a mi papá y a mi mamá. Usted no sabe cómo son ellos conmigo. Mi mamá le gusta comprar peleas. Mi papá no estuvo presente, mi papá es un borracho que a duras penas vi. Y lastimosamente en nuestro contexto tuvimos padres que abusaron de diferente índole. Dice, ¿cómo puedo amar, cómo puedo honrar, cómo puedo respetar a alguien así? Y ahí es donde se nos pone cuesta arriba este mandato. ¿Cómo puedo honrar a alguien que no fue bueno conmigo? O a alguien que ni estuvo. O a alguien que en un momento nos cambió y nos dejó por irse con otra persona. Porque es que es fácil decir, ay sí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero cuando lo ponemos en el contexto de la familia, cuesta. Porque dentro de casa se viven tantas situaciones y tantas cosas. Y dice, Señor, no es tan fácil honrar a padre y madre. Es que usted no sabe lo que se vivió ahí. Pero sin embargo, aún así, Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos contigo. Y me gusta algo que dice Adrian Rogers, y es que solo un hijo perfecto puede exigir un padre perfecto. Solo un hijo perfecto puede exigir un padre perfecto. ¿Cuántos hijos perfectos hay acá? ¿Ninguno? ¿Tú, Gabriela? Es que no podemos, también hemos cometido errores. No podemos juzgarlos porque esto es una cadena interminable de generaciones que en su gran mayoría se levantaron lejos de Dios y que como no estaban con Dios, viene una cadena interminable de todo lo que quepa ahí. Separaciones, abusos, maltratos, correcciones, ausencia o al contrario, sobreprotección. Que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y a veces con esa mentalidad los mandamos al otro extremo. Y se levantan nuestros hijos sin un criterio fuerte y maduro ante la vida.
Y viene cualquier cosa y le da 3 vueltas. Hace años se decía, no, es que a los pastores nos daba pánico. Bueno, yo no alcancé a estar en ese tiempo, pero aquí está el pastor Carlos y nos puede dar testimonio de eso. Se va para la universidad, el muchacho entró para la universidad, se va a perder. Se va a perder. Es que el problema no era la universidad. El problema es que entraron allá sin un criterio, sin principios firmes, sin una relación íntima y personal con Dios. Entonces, cuando se fueron a la universidad, o se fueron a trabajar, o se fueron a cualquier otro lugar, afloró que su vida cristiana era muy superficial. Entonces, en todo ese contexto, cuando a ti te dicen honra a tu padre y a tu madre, se nos vuelve complicado. ¿Sí? O cuando papá y mamá se quieren meter en el matrimonio del hijo y que ocasionan fuertes peleas. Dice, pero ¿cómo la honro si lo que hace es venir y ponerme en contra de mi esposa? O viceversa. Y no por eso el mandato cambia. Pero sí hay principios. Y es que Dios le ha dado tanta autoridad a los padres. Escúcheme esto, Dios le ha dado tanta autoridad a los padres que de su bendición depende en gran parte cómo nos va a ir en el futuro. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Génesis 27 habla de una historia de una familia, justamente hablando de la bendición. Isaac tenía 2 hijos gemelos, pero el uno era lampiño y el otro era bien peludo. El uno era el consentido de la mamá y el otro era el consentido del papá. Jacobcito era el consentido de la mamá, muchacho hogareño, le ayudaba en la cocina, le ayudaba en los quehaceres de la casa, tranquilo. Mientras que Esaú era el consentido del papá. Hombre, pelo en pecho, macho, cazador, valiente, arriesgado, y él era el preferido del papá. Y en medio de este contexto, no voy a hablar de las preferencias y cuánto daño hacen porque no tenemos el tiempo, pero ahí se lo dejo para que estudie Génesis 27. En medio de este contexto, ya cuando Isaac era muy anciano, dice que la Biblia que sus ojos empezaron a perder la luz, empezó a quedarse ciego. Y él daba una bendición al primogénito, a Esaú en este caso. Y ellos tenían en tan alto concepto la bendición que su papá diera sobre su vida, que la esposa de Isaac le dice a Jacob, su favorito, esto tiene que ser para ti. Y llega y lo disfraza y le pone piel de cabras y lo viste porque como no tenía ni un pelo, tenía que engañar a su papá por la bendición de su papá. En sí, ¿qué dice la bendición? Hablar bien. Y traiciona a su hermano y eso genera una guerra y una novela que es impresionante porque llega casi a generar una guerra entre 2 ejércitos. El ejército de Jacob y el ejército de Esaú más adelante. Y aquí está la importancia de la bendición. Es muy importante lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. ¿Cómo los tratamos? ¿Qué estamos profiriendo sobre ellos? Y tenemos que hacerlo conscientemente. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste a tu hijo o a tu hija? No importa que ya esté viejo y te cargue. Hijo, te bendigo, que te vaya bien, anhelo lo mejor para ti. Dios tiene planes contigo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue? Porque es muy importante, pero inconscientemente a veces lo que estamos es lanzando maldición sobre nuestros hijos. ¿No ha escuchado la queja que dicen hoy? Ay, es que la generación de hoy no quiere tener hijos. Esos muchachos de hoy en día no quieren tener hijos. No, que ahora quieren es un perro, un gato. Pero ¿por qué no quieren tener hijos? Si en casa toda su vida escuchó, ay, ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Yo qué boleto de lotería compré para ganármelo? Si siempre lo que recibió es que para mamá y papá eran una carga, pues cuando crece dice, ¿yo para qué quiero una carga?
¿Para qué quiero amargarme la vida? Porque esa fue la imagen que recibió. Y no, un hijo nunca será una carga. Un hijo es una bendición, siempre. Entonces, y hasta en nuestros dichos populares tenemos ese sistema de pensamiento. Niños pequeños, se lo saben, lo ha dicho. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. No, los niños no son un problema. Hijos pequeños, bendiciones grandes. Hijos grandes, bendiciones grandes también. Son grandes, es un reto. Pero entonces es importante lo que le estamos diciendo a nuestros hijos. Ahora, quiero que respondamos una pregunta. ¿Y ahora eso cómo me lo desayuno? ¿Qué hago con eso? Quiero darte rápidamente 6 cosas muy puntuales. Se dice 6, no, muy puntuales de cómo honrar a nuestros padres. Esto va más que todo para los niños. Ojalá se la enseñen allá en iglesia infantil, que yo sé que se la enseñan y se la recalcan. Dios de los niños y de los adolescentes demanda obediencia. Lo primero que yo puedo hacer para honrar a padre y madre se llama ¿qué? ¿Qué le pide a un niño? Nada más, sino que haga caso. Usted no le pide al niño, oiga, yo necesito que me empiece a portar rápido aquí a la casa, porque está muy caro el mercado. No, ¿cierto que no? Dicen para allá, amén. Sí, pero usted le está pidiendo, los niños, lo único, la responsabilidad más grande que tienen es hacer caso, obedecer. Y es que en la obediencia está la división en el futuro y el destino que va a tener. La obediencia es esto, simplemente 2 caminos. Yo tengo la opción de obedecer y de no desobedecer. Una decisión que marca una vida. Yo obedezco o no obedezco. Y de la decisión que tome, de ahí depende mi futuro. Entonces hay que enseñarle a los niños a obedecer. Y hay que enseñarles que esa es la forma como honran a sus papás. Obedecer. Y es que nosotros por lo general hacemos escándalo y los regañamos cuando no obedecen. Pero tenemos que también afirmarlos cuando lo hacen. Si no, no significa que usted tenga que tenerle un premio siempre, no, afirmarlos cuando ellos obedecen. Y ellos lo entienden desde pequeñitos. Gabriela, ni 2 años tiene, y tiene la maña de coger la comida y cuando no quiere la escupe y la tira así al piso y a mí me da una cosa y digo, lo acabé de limpiar. Entonces cuando llega y coge y hace y, Gaby, no, te dije que no, mi amor. Y viene y lo pone en el plato. Gracias, mi amor, por hacerme caso. Gracias por ser obediente. Entonces hay que afirmarlos desde pequeños cuando son obedientes. D.L. Moody, uno de los más grandes evangelistas de los últimos siglos, sobre todo con los niños, él tiene un ministerio, un corazón para los niños muy especial. Él dice lo siguiente, dice, yo he vivido más de 60 años y me he dado cuenta de una cosa. El hombre que deshonra a padre o a madre nunca prospera. Número 2, ¿qué podemos hacer para honrar a nuestros padres? Respeto. Y esto va más que todo para adolescentes y jóvenes. Porque uno a veces por la presión social del colegio, de la universidad, de lo que sea, a veces como que uno se avergüenza de sus padres. O del trabajo de sus padres. Y no puede ser así. Porque ¿sabe por qué están trabajando en eso? Por nosotros, sus hijos. Me acuerdo que una vez tuve que arrepentirme y pedirle perdón a mi papá porque cuando pasamos una crisis muy grande económicamente, recién llegamos a la iglesia, Dios tuvo que usar una crisis económica muy fuerte para que llegáramos aquí a la iglesia como familia. Pues a mi papá lo echaron de su trabajo de toda la vida. Ya más de 20 años trabajando en un colegio como chef y lo echaron y ese año fue muy difícil.
Entonces no había con qué comprar uniformes. No había como, o sea, definitivamente Dios nos sostuvo. Entonces ya no había para pagarnos la ruta en el bus, donde íbamos con nuestros amiguitos. Un bus todo destartalado, pero de esos antiguos, viejos, pero uno iba con sus amigos y eso era la más cool del colegio. Y ya no podíamos ir en el bus y estudiábamos por allá en la montaña. Entonces mi papá en ese entonces tenía un carro, pero si el bus era destartalado, el carro era 10 veces más destartalado. Fue el primer carro que tuvimos. Entonces él nos llevaba a nosotros y convenció a dos papás para que él hacerle la ruta un poco más barata para sacarlo de la gasolina y nos llevaba. A mí me da pena que mis compañeritos me vieran montar en el carro de mi papá. ¿Y sabes yo qué hacía? Yo me iba y me escondía por allá detrás de un morro de pasto hasta que se fueran las rutas del colegio y mi papá búsqueme por todo el colegio para poderse ir. Pues que yo no quería que me vieran montar en eso. Porque uno está lleno de complejos y argumentos tontos que cuando uno dice, oiga, ¿y uno por qué tiene que avergonzarse de eso? Pero a veces como jóvenes nos avergonzamos e irrespetamos a nuestros papás. Los ridiculizamos, eso es una forma de irrespeto. O sea, irrespeto no solo cuando tú levantas tu voz o le pegas. Mire, en la vida permitan que uno de sus hijos le pegue a su mamá, a la mamá. Hijo, te dije que no, es su esposa, es la mujer más importante y ellos tienen que ver que usted le da su lugar. No permita que un hijo le pegue a su esposa. Amén. Jamás. No ridiculicemos a nuestros padres, sobre todo en esta generación, cuando empezó el boom del internet y de los computadores y esto que el mouse y el teclado y el computador y que usted se sentaba con su papá o con su mamá y ellos no sabían qué hacer en el computador y decía, y bueno, ¿y esto cómo se hace? Y levantaban esto y mamá, coge el ratón. ¿Cuál ratón? Yo no veo ningún ratón por ahí. ¿Sí? Ay, es que usted no entiende, es que usted no sé qué, es que usted sí se más. No ridiculicemos nunca a nuestros papás. Ahora, unos años más acá es con esto. Y están nuestros abuelos, nuestros padres que todavía no se adaptan a esto. Y esto no es motivo para ridiculizarlos. Mi hijo me marca. Ay, abuela, ¿otra vez? ¿Cuántas veces le he dicho que el botón verde para contestar? Verde. ¿Y usted qué sabe que de pronto la abuelita ya no esté viendo colores? Entonces, no irrespeto. No los ridiculicemos, no los maldigamos. Número 3, ¿cómo puedo honrar a mis papás? Viviendo una vida piadosa, una vida que los llene de orgullo, en el buen sentido de la palabra. Que cuando papá y mamá nos vean, no importa que ya estemos viejos y ya les hayamos dado hijos y nietos, digan, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y no solo por las notas del colegio o de la universidad, sino una vida íntegra, una vida de buenas decisiones, que digan, usted viera a mi hijo, porque de eso hablan los abuelos y nuestros ancianos, se sientan es a hablar de nosotros. Usted viera a mi hijo es trabajador, es un buen empleado, 15 años en la misma empresa y fue a renunciar y no lo dejaron. Es que mi hijo... No, mi hija se fue para los Unites. Mi hija es, y ellos hablan es de nosotros. Pues entonces démosles para que hablen bien y no para que tengan que decir, pero es mi hijo. No. 4, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, pero en vida. ¿Cuántas veces hemos oficiado funerales en donde ahí sí, ay Dios, no, pues yo por qué no le dije que la amaba? Yo por qué no hice esto, yo le prometí esto a mi papá y no lo hice, se murió esperando que yo. Entonces hagámoslo ahora para los que tienen oportunidad. No esperemos que tengamos que desahogarnos frente a un ataúd. Hagámoslo ahora. Gracias. Y sobre todo agradezcámosle cuando hay y cuando no hay. Uno solo entiende algo cuando es papá.
ustedes, hijos, no se imaginan cuánto le duele a un papá o a una mamá tener que llegar a su casa y no llevar algo de comida. O que su hijo le diga, necesito algo en el colegio, y uno diga, no hay, no tengo. Eso duele. Entonces, seamos agradecidos. Seamos agradecidos para cuando tengamos en casa que comer un arroz con huevito y agua de panela, o cuando usted pueda llevarlos allá a un super restaurante. Amén. Entonces, número 5. Le dije que era rápido porque es muy práctico. Número 5. Hacernos presentes. Expréseles su amor. Expréseles su amor. Hacernos presente. Esto sobre todo para quienes ya no viven con sus padres. Esto para quienes viven lejos y tienen a sus papás lejos. Y que uno se embolata y está corriendo, está ocupado, está aquí, trabaje esto y a veces ni se reporta. Una llamada, un mensaje, es una forma de honrar. Y llenarnos de paciencia porque a veces no es fácil. No es fácil honrarlos. Cuando yo visito a mi abuela, bueno, o cuando la he llamado, abuela, ¿cómo está? Estoy bien, mijo. Estaba divinamente, pero en ese momento le dio tos. ¿Y cómo le dio? No, bien, mijo. Pero es que esa CPS, sí, no he podido ir acá, y no he podido ir allá. Y empieza, sí, dice José Ordóñez, extrañamente, las mamás a edad avanzada suelen enfermarse cuando los hijos les llaman o le visitan de enfermedades que todavía no han sido descubiertas aún. Y entonces, y me dice, no, pero ¿para qué la llamo si es que no, si es para echarle a uno indirectas? Porque uno llama y, pues que como usted se olvidó de mí. No, es que la vecina me cuida más que usted. Sí. Entonces, así tenga que aguantarse eso, escúchela, ámela, bendígala, hágase presente. Amén. Hágase presente con un detalle y no por necesidad. Y en eso tenemos que crecer todos. Sí. Porque eso es honra. Yo me acuerdo siempre el ejemplo que nos daba nuestro pastor Carlos, que si usted le da algo a su esposa por necesidad no es honra, es necesidad. Si yo veo a mi esposa con las medias rotas, ay, mi amor, toma, te amo tanto que te doy. No, es que es lo mínimo. Es darle algo cuando no necesitan y cuando no nos están pidiendo. Eso es lo que Jesús le reprochaba a los fariseos. Ustedes siempre tienen excusa para no ayudar a sus padres. Entonces, hacernos, ¿qué? Presentes. Y por último, los que tienen padres en la vejez, si a temprana edad, en la niñez y en la adolescencia, Dios nos pide obediencia, cuando ellos avanzan en edad, nos pide es que los cuidemos. Una de las más grandes crisis sociales, y aún dentro de las iglesias cristianas, es el abandono a los ancianos. Es el abandono a los ancianos. Y no se imaginan el destino tan caótico que nos estamos haciendo nosotros mismos al no obedecer los mandatos de Dios. Mire, les voy a confesar algo, a mí me llena de coraje cuando vienen a la iglesia a exigir que cuidemos a abuelitos cuando ellos tienen familia. Y lo dice la palabra. Por allá en Timoteo dice, ayuda a la viuda que verdad es viuda, no menor de 60 años y que no tenga familia que vea por ellos. Y vienen y hacen esto, como Poncio Pilato vienen y dicen, no, la iglesia debería ayudar más a mi papá o a mi mamá. Espere, espera un momento. Es tu responsabilidad.
es tuya. Es tuya. Y no es más, y más que una responsabilidad, es tu privilegio. Porque cuando hagas eso, te va a ir bien. Amén. Entonces, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es así. Cuando somos niños, somos muy dependientes. Yo no le puedo decir a mi hija, ven, espérame aquí 2 horitas, voy a hacer una vuelta y me tienes la comida lista y me ayudas aquí en la casita, porque no, todavía no está para eso. Pero a medida que va creciendo se va a volver más independiente. Pero a medida que va a seguir creciendo va a volver a ser dependiente. Porque el cuerpo se empieza a deteriorar, la masa muscular empieza a desaparecer, la memoria empieza a fallar. Entonces, quiero que tengan muy presente eso. Y piensen en lo siguiente, cada vez que si de pronto es difícil honrar a sus padres en la vejez y cuidarlos. 1, si tenemos que cargarlos, acordémonos que ellos nos cargaron primero. Si tenemos que bañarlos, ellos nos bañaron primero. Si tenemos que alimentarlos, ellos lo hicieron primero. Así que hoy el reto es, ¿qué vas a hacer con tus padres? Esta mañana vinieron mis papás y yo les decía, Señor, perdóname, porque no he sido tan buen hijo como creo. Me falta. Así que quiero invitarte a que nos pongamos en pie y que te lleve la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Dale siguiente, por favor. Bueno, esos son mis papás. Hay vestidos de cafeteros. Y esta palabra me llevó a reflexionar y a pensar todo lo que ellos han hecho por mí. Y hoy quiero decirte, ¿y tú qué harás con tus padres? Normalmente cuando uno enseña este tipo de mensajes salimos muy conmovidos. Padre, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, voy a estar muy pendiente, ahora sí voy a ser un buen hijo, voy a pedirle perdón. Eso está bien. Pero trate de empezar por algo sencillo. Pequeños cambios generan grandes cambios. Amén. Y si para usted es muy difícil honrar a un padre que no fue bueno con usted, pídaselo al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue tan buen hijo que cuando estaba en la cruz del Calvario para morir por ti y por mí, con sus manos con clavos, sus pies clavados, lacerado, con una corona de espinas, deshidratado, allá a punto de morir, pensó en su mamá. Y vio a su discípulo amado junto a ella y le dice, Juan, no me dejes sola, mi viejita. Está a punto de morir. Y aún allá se acordó de su mamá. Jesús fue un gran hijo. Y más que porque nos vaya bien en este mundo, nosotros queremos honrar a padre y madre porque somos como Jesús. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos, un grupo de hijos que reconocemos que nos hemos equivocado, que tal vez no hemos hecho las cosas como debieran ser, Señor, que hemos menospreciado a nuestros padres, tal vez de pronto guardamos rencor y enojo por lo que nos llegaron a hacer en su ignorancia, Padre. Pero hoy queremos mirarlos con una mirada de misericordia, de amor. Y te queremos pedir, Señor, que nos dé la fortaleza en Cristo Jesús para poder honrarlos. Bendice a todos los hijos aquí que honran a padre y madre. Y ayuda, Señor, a los que no, a que puedan, Señor, rendirse delante de ti para empezar a partir de hoy a tener un trato diferente en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y le digas, Señor Jesús, me presento delante de ti como tu hijo. Hoy te pido que me dé la fortaleza, la sabiduría y el amor en Cristo Jesús para honrar a mis padres, para glorificarte de esa manera y porque tendré una vida buena, larga, porque tus promesas son fieles. Amén y amén.